Hoy vamos a continuar con el tema de funciones inversas. Es nuestra segunda y última parte de este tema. Bueno, espero que sí terminemos. Entonces, la clase pasada pues se habló en general de que es una función inversa, o sea, que cumple que la composición con la función original te da la función de identidad en ambos sentidos, digamos. Y que pues en principio para que una función tenga inversa pues tiene que ser biyectiva, pero pues basta con que sea inyectiva si tú pues restringes el contradominio. Y entonces aquí siempre hemos estado hablando de funciones inyectivas y con eso pues definimos la inversa que tiene como dominio la imagen de la función f y que hemos probado hasta ahora con respecto a propiedades que tienen que ver con esto del cálculo. Pues vimos que si tienes una función que es continua e inyectiva en un intervalo, que eso es muy importante, entonces tiene que ser estrictamente creciente o estrictamente decreciente en ese intervalo. O sea, no puede ocurrir que en alguna parte crezca y en otra decrezca la función. Aquí utilizamos el teorema del valor intermedio para lo de la continuidad. En el siguiente resultado, pues solamente aplicamos las definiciones para ver que si tienes una función estrictamente creciente, esto puede ser en un intervalo o en cualquier conjunto, entonces la inversa también va a ser estrictamente creciente, o sea, como que preserva el mismo orden, y lo mismo con estrictamente decreciente. Entonces son como de los últimos resultados que vimos. También revisamos pues, cómo trazábamos la gráfica de una función inversa a partir de la gráfica de la función original. Eso lo retomaremos cuando estemos hablando de la derivada. Y bueno, antes de hablar de la derivada, con respecto a la continuidad, pues es otra propiedad que se preserva en las funciones inversas. Si yo tengo una función continua e inyectiva en un intervalo, pues la inversa también va a ser continua. La inyectividad, pues la estamos pidiendo para poder definir la función inversa. Les repito, esta función inversa la definimos en la imagen de f. Entonces vamos a intentar demostrar este tercer teorema. Lo primero que podemos mencionar, pues es que como esto nuevamente lo vamos a trabajar en un intervalo, por el primer teorema que está escrito aquí, al ser continua e inyectiva en el intervalo, sabemos que la función f debe ser estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Entonces vamos a llamarle teorema 1 a este de arriba. Y esta digamos que va a ser la parte más importante de mi demostración. Es en lo que nos vamos a basar completamente. Entonces f es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. En el intervalo. Vamos a considerar el caso en el que f es estrictamente creciente, primero.
Entonces, bueno, aquí nos va a ayudar mucho en trazar algún dibujo que tenga que ver con la gráfica de f. Entonces, esta función f es estrictamente creciente. Quiero ver que la inversa es continua. Entonces, si yo me fijo bueno, en el dominio de la función f, pues ese estaría aquí, digamos, sobre el eje X. Y su imagen, pues va a estar, bueno, la podemos pensar aquí sobre el eje Y. Cuando me fijo en la función inversa, pues sería al revés, ¿no? Aquí tendrías dominio y de este lado la imagen. No me gustó mucho esta gráfica de f, como que ocupa mucho espacio. Entonces, vamos a hacerla un poco distinta. Ahí. Entonces, para cada punto A que yo tenga aquí en el dominio, pues corresponde a punto B en la imagen de f, que sería el dominio de la función inversa. Entonces, a ver, voy a tomar un elemento B en la imagen de f. Esta f, pues la podemos considerar, bueno, como su dominio es un intervalo. Vamos a ponerla de I en f de I. Entonces, quiero ver que la inversa es continua. Para ver que esta función inversa es continua, pues vamos a considerar B en f de I. Y epsilon mayor que 0. Entonces, lo que yo quiero demostrar lo voy a hacer con la definición así con epsilon y delta. Pues sería probar que existe delta mayor que 0. Tal que para todo, vamos a ponerle y en el dominio de la inversa, que es f de i, pues lo que tiene que ocurrir es que si y menos b tiene valor absoluto menor que delta, pues entonces f inversa de y menos f inversa de b tiene valor absoluto menor que epsilon. Entonces, esta es la definición de continuidad aplicada a la función inversa. O sea, quiero ver que la función inversa es continua en el punto B. Bueno, primero, como B está en la imagen, viene de algún elemento del intervalo, que es el que vamos a llamar A. Entonces existe A en I, tal que f de A es igual a B, o pues, equivalentemente, A es igual a f inversa de B. Entonces, por lo pronto, el punto A y B, pues los visualizo así, con la gráfica de f. Ahora, ¿cuál es la idea que vamos a seguir? Cuando yo quiero probar continuidad de una función f, una función así cualquiera, en un elemento aquí,
Pues tú te fijas en f de a, por aquí tendrías el intervalo que tiene que ver con épsilon, o sea, subes épsilon, bajas épsilon, y en esta parte, en el dominio de la función f, es donde quieres encontrar la delta, o sea, un intervalo cuya imagen se quede contenida en esta franja. Es lo que, bueno, como visualizamos la continuidad de la función f. Aquí, como quiero ver la continuidad de la función f inversa, pues es casi lo mismo, nada más que la épsilon, o sea, lo que me muevo de épsilon hacia arriba y épsilon hacia abajo, pues aquí correspondería al eje x. Entonces, en esta parte, pues, tendría que considerar a más épsilon y a menos épsilon. Y entonces quiero encontrar un intervalo alrededor de b que al mandarlo aquí, pues caiga ahora en esta como franja vertical. O sea, quiero que esté entre estas dos líneas la imagen. Y entonces, ¿cómo voy a elegir la delta a partir de esto? Pues lo que puedo hacer es fijarme como que en estos valores. Si yo los trazo, bueno, trazo estas líneas horizontales, pues lo que puedo hacer es tomar delta como la distancia más pequeña que haya entre esta parte y esta de abajo. O sea, comparo, pues de las dos, la que me quedó en este dibujo más pequeña, pues sería la de arriba. Entonces la delta que podría considerar es algo así. Este sería el valor de delta. Entonces voy a borrar lo del lado izquierdo para escribir esto de cómo voy a definir delta. Entonces, los valores que están aquí arriba y hasta abajo son, digamos que la imagen bajo la función f de a más épsilon y a menos épsilon. Entonces, aquí está f de a más épsilon. Por aquí abajo estaría f de a menos épsilon. Y entonces me fijo en cuál de estas imágenes queda más cerca del punto B, que es la imagen de A. Y me quedo con esa distancia más pequeña. Entonces vamos a definir delta como el mínimo entre f de a más épsilon menos b y b menos f de a menos épsilon. Entonces, como estoy en el caso en el que la función es estrictamente creciente, estos valores sí son positivos. Porque b, pues hay que recordar que es f de a. Entonces, como f es estrictamente creciente, pues tengo que f de a más épsilon menos b es positivo y b menos f de a menos épsilon también sería positivo.
Y eso nada más es para decir que este número delta, pues al ser el mínimo de dos números positivos, pues es también mayor que cero. Entonces ya tengo definida esta delta y ahora pues ya que tengo la delta tengo que probar esta implicación. O sea, ver que si tomo y aquí en este intervalo, pues cuando le aplico la función inversa, sí caigo aquí, ¿no? Entre a menos epsilon y a más epsilon. Pues vamos a ver primero eso. Entonces en mi definición ya definí delta y ahora veo lo de la implicación. Entonces tomo y en f de i tal que y menos b es menor que delta. Bueno, como esto tiene que ver con un intervalo aquí abierto en el eje y, pues vamos a separar primero esta desigualdad, o sea, quitando el valor absoluto. Pues ya sabemos que esto es equivalente a que y menos b esté entre menos delta y delta, o que y esté entre b menos delta y b más delta. Entonces, por lo pronto, la y pues está en este intervalo. Y ahora, ¿qué puedo decir de b menos delta? Pues delta es menor o igual. Vamos a ponerlo, yo creo que aquí como nota antes de lo que estamos escribiendo. Delta es menor o igual que estos dos elementos. Entonces, por ejemplo, como delta es menor o igual que f de a más epsilon menos b, pues te queda que b más delta es menor o igual que f de a más epsilon. Y con la otra desigualdad, delta también sabes que es menor o igual que b menos f de a menos epsilon. Y entonces b menos delta, si pasas la delta del lado derecho, te quedaría mayor o igual que f de a menos epsilon. Y bueno, eso es algo que también se observa aquí en nuestra gráfica. El b menos delta queda aquí. Y entonces justo como elegiste delta como el mínimo de estas distancias hacia arriba y hacia abajo, pues b menos delta sí es mayor o igual que este valor, f de a menos epsilon, y b más delta es menor o igual que f de a más epsilon. En uno de los dos, donde se haya elegido el mínimo, pues es donde tendrías la igualdad, y en el otro pues puede ocurrir desigualdad estricta, ¿no? Entonces, estas dos desigualdades, si las usamos aquí abajo, pues tengo que b más delta es menor o igual que f de a más epsilon, y b menos delta es mayor o igual que f de a menos epsilon. Entonces ya si omito las deltas, lo que me quedaría es f de a menos epsilon es menor estricto que y f de a más epsilon es mayor. Y bueno, aquí puedo aplicar la función inversa porque la y también estaba en la imagen de y. Entonces, si aplico la función inversa,
obtendría que A menos epsilon es menor que F menos 1 de Y, menor que A más epsilon. Y aquí algo importante es que en este paso estaríamos usando el segundo teorema de aquí arriba. Como estamos en el caso de que F es estrictamente creciente, ya sabemos que la inversa también tendría que ser estrictamente creciente. Entonces, cuando yo aplico la función inversa, la desigualdad se preserva. Y bueno, esta desigualdad de aquí ya la puedo convertir en algo que tenga que ver nada más con, bueno, ponerlo con valor absoluto. O sea, aquí lo que tendrías es que menos epsilon es menor que F inversa de Y menos A, menor que epsilon. Este paso que acabo de escribir, pues también se podría omitir porque ya lo hemos hecho muchísimas veces. O sea, pasar directo a la desigualdad con valor absoluto también se podría haber hecho. Y bueno, por último, este elemento A, pues hay que recordar que es F inversa de B. Así es como se había definido. Entonces, si aquí ya le pones F inversa de B, es justo lo que queríamos demostrar. Entonces, esta demostración, pues en realidad como que estaría resumida en el dibujo de que si tú tomas una Y aquí en medio entre B menos delta y B más delta, pues cuando lo mandas a partir de la imagen inversa, bueno, de la función inversa, perdón, pues esto sí va a caer entre A menos epsilon y A más epsilon. Lo único que hicimos aquí pues fue hacer los pasos de las operaciones, pero la clave está en que como estoy suponiendo que la función, bueno, ya sé que es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, pues en el caso de estrictamente creciente, me basta con como delimitar los extremos, porque todo lo que está aquí en medio también se queda, pues en, bueno, se preserva el orden. Entonces, esto es en el caso de que la función sea estrictamente creciente. Ahorita vemos pues cómo argumentarlo de estrictamente decreciente. Pero bueno, hasta aquí, ¿alguna duda o comentario que tengan? Todo bien. Entonces, no, ninguno. Bueno, bueno, este es el tipo de pruebas en las que uno les puede decir, bueno, hay un error en la demostración que al parecer no notaron o... Y bueno, lo escribí así intencionalmente. Entonces, bueno, aquí hay dos opciones. Una
que les diga como a mí me decían en mis tiempos de estudiante en la licenciatura, que o sea, me comentaban eso de que había un detalle, un error en la demostración y me dejaban con la duda y entonces ya después yo me ponía a revisar y nunca encontraba el error. Sí, pues quién sabe, igual. Y ya uno vivía con eso de, entonces, ¿qué está pasando? Sí son demostraciones correctas o no, o por qué no encuentro el error y entonces podemos seguir así. Y bueno, eso es algo que puede pasar en muchas ocasiones. O sea, que ni siquiera el profesor les comente o ni siquiera quien les esté dando la clase se dé cuenta del error. Entonces, no siempre, por, por muy bien que nos vaya en alguna clase o que estemos entendiendo todo, pues siempre hay detalles que se nos pueden ir. O sea, es un comentario como aparte. Y no solo en una clase como estudiantes, también pues ha pasado en muchas ocasiones que artículos así publicados por investigadores, pues ya se publica, la otra, siempre hay personas que lo leen antes de que, para poder autorizar esa publicación, la otra persona lo lee, también lo ve todo correcto y años después alguien más se da cuenta de que hubo un error en eso, entonces hasta a los más grandes les puede pasar. Entonces vamos a comentar aquí cuál es el pequeño detalle que se tiene que observar. Aquí, en algún momento, aquí al inicio de la prueba, hablamos del f de a más epsilon y f de a menos epsilon. Yo tengo esta función definida en un intervalo i. Entonces, para empezar, pues podría ser que el intervalo i sea un intervalo cerrado. Aquí no estamos diciendo que tenga que ser abierto o puede ser semiabierto, cualquier tipo de intervalo. Y que el punto A que yo haya elegido, pues sea, por ejemplo, este. Entonces, si yo tomo a menos epsilon y a más epsilon, por muy pequeño que sea epsilon, no tendría sentido hablar de f de a más epsilon, porque aquí la función ya no estaría definida. Entonces, esa es una cosa que puede que el intervalo sea cerrado o semiabierto y entonces que justo haya tomado el punto A como uno de los extremos. Entonces, pues ahí tendría de dos, o concentrarme nada más en lo que pasa del lado izquierdo y modificar algunas cosas, pero no puedo hablar de f de a más epsilon. Y ahora en el caso, bueno, o la otra, pues sería intentar cambiar este dominio de la función. Vamos a hablar primero del intervalo abierto y ahorita regresamos a lo que pasa con el intervalo cerrado. Si el intervalo es abierto, pues ahí no hay mucho problema porque por muy cerca que esté A de alguno de los extremos, siempre puedes tomar pues epsilon suficientemente pequeña para que A más epsilon caiga en el intervalo todavía y el A menos epsilon también. Entonces aquí lo que vamos a hacer para cuidar este pequeño detalle es primero considerar que hice un intervalo abierto. Entonces espero no confundirlos demasiado con lo que va a suceder aquí. Bueno, vamos a ponerlo hasta aquí arriba. Entonces vamos a considerar primero el caso en el que el intervalo es abierto. Entonces, si el intervalo es abierto, pues yo sí puedo como suponer
que esta épsilon es lo suficientemente pequeña como para que a menos épsilon y a más épsilon todavía caigan en el intervalo. Porque si épsilon fuera más grande, pues tú consideras otra épsilon más pequeña. Y entonces si la imagen cae aquí en el intervalo pequeño, pues obviamente va a caer en el grande. Y de hecho, pues tú sabes que la continuidad o lo de los límites, aunque sea para toda épsilon positiva, pues lo que te interesa es probarlo para las épsilon más pequeñas. Entonces aquí, como el intervalo es abierto, puedes suponer que a menos épsilon y a más épsilon si cae en el intervalo, ¿no? Es decir, que pues, todo este intervalo está contenido en I. Entonces, eso lo puedes hacer cuando el intervalo sí es abierto, porque tienes espacio a la izquierda y a la derecha. Y entonces ya con eso, como estos elementos, hecho así, están en el intervalo, pues puedes hablar de f de a más épsilon y f de a menos épsilon y ya todo lo demás pues sigue igual. Entonces, eso es si el intervalo es abierto. Ahí ya no hay problema con ese detalle. Si el intervalo no es abierto, bueno, hasta aquí digamos que ya se había probado que f inversa es continua en B. Y eso para cada B en f de I. Entonces, ya por último, para esto, imagina que el intervalo fuera cerrado. Entonces, la función nuevamente es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Bueno, aquí lo que puedes hacer es simplemente extender la función. O sea, yo puedo crecer un poco hacia la derecha y hacia la izquierda y definir aquí pues la función de manera que siga siendo estrictamente creciente. O sea, basta con que a la gráfica, digamos, tú le pegues una recta con pendiente positiva. Si quieres hasta la puedes poner así de pendiente 1. Entonces, si el intervalo no es abierto, tú puedes extender la función a un intervalo abierto. Y esta sigue siendo continua, entonces la inversa sería continua. Y como es continua en el intervalo grande, pues también sería continua en el intervalo pequeño. Entonces, así es como se puede arreglar el pequeño detalle que les acabo de comentar. Entonces, si no es abierto, podemos extender la función f a un intervalo abierto digamos j, tal que este nuevo intervalo contenga el original, ¿no? Por eso la estás extendiendo. Y como ya tienes definida ahora la nueva función en un intervalo abierto, pues por lo que acabamos de hacer, la inversa sería continua en f de j, o sea, en la imagen ya del intervalo abierto grande. Y si es continua en el intervalo grande, pues también va a ser continua
en el intervalo original. Entonces eso es lo que habría que añadir a nuestra demostración para ya considerar todos los casos posibles. Y eso pues también aplica si el intervalo es semiabierto, pues solamente le extiendes de un lado. Entonces todo esto era para el caso cuando f es estrictamente creciente. Nos falta comentar qué pasa con estrictamente decreciente. Entonces ahí tenemos dos opciones. Una es que pues veamos qué cambia de cada desigualdad, así paso a paso. O la otra pues es usar lo que ya demostramos. Entonces vamos a ponerle aquí. Finalmente, si f es estrictamente decreciente, pues para usar lo que ya probamos, me puedo fijar en la función menos f. Si yo le cambio el signo a la f, lo que pasaría es que la función estrictamente decreciente, al cambiar de signo, pues se vuelve estrictamente creciente. Y por lo que ya probamos, sabríamos que la inversa de esta función es continua. Porque para el caso de estrictamente creciente, pues ya fue lo que acabamos de revisar. Pero la inversa de menos f, yo digo que es... Ay, ya está. Que es igual a menos la inversa de f. O sea, si tú compones el negativo de la inversa de f con el negativo de la función original, pues este menos se va a cancelar porque lo vas a tener que cambiar de signo otra vez. Y f compuesta con f inversa ya sabes que te da la identidad. Entonces aquí lo que estaríamos diciendo es que esta función es continua y si menos una función es continua, pues entonces al multiplicar por una constante que es el menos uno sigue siendo continuo. Entonces aquí pues tienes la opción de repetir la demostración viendo qué es lo que cambia nada más de las desigualdades paso a paso, que sería escribir mucho más. O puedes considerar esta función menos f para ya utilizar lo que se probó antes. Ay, que estas son iguales. ¿Tienen alguna duda de esta parte? Entonces, en este paso lo que estamos utilizando es que la inversa de menos f es menos la inversa de f.
Bueno, y para nada más como para repasar lo que hicimos aquí arriba, pues vamos a escribir cómo hubiera sido la demostración al suponer ahora que f es estrictamente decreciente. O sea, nada más va a ser cambiar algunos signos, pero pues es escribir mucho más. Entonces déjenme copiar esta parte. Y ahí le ponemos otra demostración. Entonces aquí pondríamos, supongamos ahora que f es estrictamente decreciente. Y entonces nuevamente lo quieres hacer con la definición. Nuestra gráfica, pues ahora ya cambiaría, pues no mucho, pero ay, me regresar al... Uy, yo creo que no va a alcanzar. Así vamos a ponerlo entonces. Entonces, si la función es estrictamente decreciente, algo así. Nuevamente vamos a considerar un elemento A aquí en el dominio de la función. Por aquí andaría el B. Tienes A menos epsilon. De este lado está A más epsilon. Nos fijamos en sus imágenes de estos dos valores. Y nuevamente delta la defines como la más pequeña de estas dos distancias hacia B. Entonces, en este dibujo, pues quedó nuevamente que es la parte de arriba la mínima. Entonces, así quedaría el f de A más epsilon. Por aquí abajo está el f de A menos epsilon. Y pues vamos a ver qué desigualdades cambiarían. Tomo B en la imagen de I. Esto mismo pues es lo que quiero probar porque es la misma definición de continuidad. Como B está en la imagen de I, pues viene de algún elemento que le llamo A, es este de acá. Entonces, hasta acá no ha cambiado nada. Nuevamente, si considero el caso de que el intervalo sea abierto, pues puedo suponer que A menos epsilon y A más epsilon sí caen todavía dentro del intervalo, porque tengo espacio hacia la izquierda y a la derecha siempre. Y ahora aquí es donde cambiaría. En mi dibujo, bueno, aquí lo puse con signos al revés. Este punto de arriba es f de A menos epsilon. Y el de abajo es f de A más epsilon, porque la función es decreciente ahora. Entonces, lo único que cambiaría en esta parte de la definición de delta es que ahora es f de A menos epsilon menos b y b menos f de A más epsilon. Entonces, como f es estrictamente decreciente, estos números pues van a ser positivos porque f de A más epsilon tiene que ser más grande que f de A, se invierte la desigualdad, y lo mismo acá.
Entonces delta sigue siendo positiva. Aquí pues nuevamente pongo las desigualdades nada más con los signos al revés. O sea, f de a más epsilon es el que me queda hasta abajo. Aquí tendría a b menos delta y a b más delta. Y f de a menos epsilon es el término de arriba. Y ya que tengo esto, pues me paso a intentar verificar esta implicación. Entonces tomo y en la imagen de y, que esté en este intervalo. Aquí ya uso las desigualdades que teníamos de b menos delta y b más delta. Entonces en esta parte nuevamente cambian los signos únicamente. Y ahora cuando aplico la función inversa, pues lo que sucede es que la función inversa sigue siendo estrictamente decreciente. Y entonces al ser estrictamente decreciente, pues, esto se invierte. Y ya en este paso, pues me queda la misma desigualdad que tenía antes. Si le sumo a, pues tengo que f inversa de y menos a está entre menos epsilon y epsilon positivo. Y ya llegó a lo mismo. Entonces es la misma demostración, solamente cambiando aquí estos signos del menos epsilon y el más epsilon. Y que en este paso se invierte la desigualdad y con eso ya regreso a la desigualdad que tenía al inicio. Llego a la misma conclusión. Entonces con eso pues ya terminaríamos nuestra doble demostración de la continuidad de la función inversa cuando la función original lo es. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, vamos con la parte de las derivadas. Espero que ahí sí vuelva a haber preguntas o no sé. ¿Qué es lo que hemos visto? Pues que lo de ser estrictamente creciente o estrictamente decreciente se preserva de la función f a la función inversa, que la continuidad también se preserva y entonces con respecto a la derivabilidad, pues habíamos comentado la clase pasada que casi se preserva y hay un caso particular donde la derivabilidad pues no se va a obtener en la función inversa. Entonces para eso vamos a recordar rápidamente cómo graficábamos la función inversa a partir de la función f. Entonces todo estaba en reflejar con respecto a la recta y igual a x, o sea, la que tienes a 45 grados como esta diagonal. Entonces si yo tengo una función f, como esta de aquí, para trazar la gráfica de su función inversa, que pues esta sí tendría inversa porque es estrictamente creciente. Esta se vería más o menos, a ver,
Si sale. Como algo así. Entonces, esta sería la gráfica de F inversa. Y bueno, lo que habíamos dicho es que cuando tú tomas un punto aquí, digamos, A, y te fijas en la gráfica, bueno, en la recta tangente, en este punto A, pues por aquí estaría la recta tangente para la gráfica de la función f. Y cuando tú te fijas en el reflejado de este punto, pues también hay una recta tangente que sería la reflejada. Entonces, pues en la mayoría de los casos, bueno, digamos que sí tienes una recta tangente, pero el detalle es que para que la función sea derivable, lo que no puede suceder es que la recta tangente sea vertical. Que eso es algo, por ejemplo, que sucede con la función x cuadrada. ¿No? Que si tú trazas la gráfica de x cuadrada, bueno, vamos a hacerlo con un poquito más de precisión. Pues aquí tienes una recta tangente que es horizontal. Y a la hora de trazar la función inversa, su gráfica, pues esta tangente horizontal se convertiría en una recta tangente vertical. Y cuando tienes una recta vertical, pues ahí ya no puedes hablar de que la función sea derivable. Entonces es el único caso que cuando la derivada es cero, pues a la hora de pasar a la función inversa, como esta recta horizontal se convierte en una recta vertical, pues ya no va a haber derivabilidad. Entonces eso es lo que vamos a intentar probar primero, que tenemos que descartar ese caso. Entonces ahí estaríamos diciendo que raíz cuadrada de x pues no es derivable en cero, ¿no? O sea, obtienes una recta tangente vertical. Y lo mismo pasaría con raíz cúbica, todas las raíces. Entonces, ¿qué es lo que dice este teorema? Bueno, otra vez tienes la función f definida en un intervalo, inyectiva para que puedas hablar de su función inversa. Y entonces tomas un punto en la imagen del intervalo, o sea, un punto en el dominio de la inversa. Entonces, si cuando tú te regresas, o sea, cuando te fijas de dónde viene este punto B, la derivada te da 0 en la función f, pues entonces la función inversa no va a ser derivable en este punto B. Otra manera de escribirlo, pues sería que si ahora tú tomas un elemento en I y f' en este elemento vale 0, entonces la inversa no va a ser derivable en su imagen. O sea, esto y el renglón de arriba son equivalentes, nada más que uno está dado en términos de la B, que es el punto en el dominio de la función inversa,
y el renglón de abajo está dado en términos de un elemento en el dominio de la función f. Entonces, en general, como lo estarías pensando esto, pues es que siempre que haya una recta tangente horizontal, cuando pases a la función inversa, pues esta se va a convertir en una recta tangente vertical y por eso pues la función no puede ser derivable. Entonces vamos a demostrar este teorema primero para descartar el caso en el que la derivada sea cero. Entonces, para la demostración, lo que voy a hacer es derivar esta composición de f inversa con f. Entonces, la función identidad, vamos a poner id para que no se confunda con esta i, que es el dominio del intervalo, pues es f y f inversa. Y entonces, si yo derivo de ambos lados, o sea, la derivada de la función identidad en el punto B, pues es lo mismo que la derivada de esta composición, también en el punto B. Entonces, si tienes la función identidad, su derivada es 1. Y del otro lado, pues como es una composición, hay que aplicar regla de la cadena. Entonces, la regla de la cadena te diría que la derivada de esto es f' evaluada en f inversa de b por la derivada de la función inversa en b. Entonces, esta regla de la cadena yo la puedo usar siempre y cuando f inversa sí sea derivable en b. Entonces, la demostración la vamos a hacer por contradicción. Si yo supongo, bueno, voy a ponerlo aquí abajo, que f inversa sí es derivable, pues puedo aplicar regla de la cadena. Porque, pues la regla de la cadena hay que recordar que las hipótesis son que la inversa sea derivable en b, o sea, la primera función, y la f sea derivable en este punto. Pero pues eso lo tengo como hipótesis. De hecho, la derivada sé cuánto vale, vale 0. Entonces, sustituyendo cuánto vale la derivada, esto me quedaría 0 por derivada de f inversa en b. Y entonces, aunque no sepa cuánto vale esto, si yo supongo que sí existe, pues aquí me quedaría 0. Entonces, la contradicción viene de que si yo supongo que f inversa sí es derivable, pues puedo aplicar regla de la cadena y llego a esta igualdad. Entonces, la conclusión es que, pues en realidad, no puedo aplicar regla de la cadena. O sea que f inversa no es derivable en b. Y el argumento geométrico, pues es eso de que si esta derivada vale 0,
cuando me fijo en la gráfica de la función inversa, pues la recta tangente se convierte en una recta vertical. Y esto, bueno, con la igualdad de la contradicción, si tú hicieras el despeje de la derivada, que te queda el 1 entre 0, pues eso digamos que tú lo puedes interpretar justo como que es una derivada infinita, o sea, la recta tangente con pendiente infinita, que es la recta vertical. Entonces lo que nos falta ver, pues es, ya sé que si este número es 0, pues la función inversa no es derivable. Entonces si la derivada de la f es distinta de 0, pues quiero ver que ahora sí es derivable la función inversa. ¿Hay alguna pregunta de este teorema? Creo que no, profe. Bueno, antes de revisar, aprovechando que ya tenemos como que estas igualdades, si yo sé que esta función inversa es derivable en b, y este número de acá fuera distinto de 0, o sea que la recta tangente en la función f no fuera horizontal, entonces, bueno, tendría esta misma igualdad, aplicando la regla de la cadena nuevamente. La diferencia es que como este número, bueno, ahora estamos suponiendo que es distinto de 0, pues yo podría pasarlo dividiendo. Entonces me quedaría que la función inversa, su derivada en b, tendría que ser 1 entre f' evaluada en f menos 1, o sea, f inversa de b. Y bueno, todo esto es suponiendo que la f inversa sí sea derivable. Entonces, en caso de que sea derivable, esta es la forma que tiene que tener su derivada con respecto a la derivada de la f. Y bueno, a ver si ahora sí sale un dibujo decente de esta parte, que creo que en la clase anterior salió más decente el dibujo que el que acabo de hacer arriba, pero va el intento para esta ecuación. Digamos que por acá tienes a la gráfica de la función f, algo así. Entonces, si esta es la f, la inversa quedaría pues, del otro lado. Ay, esto quedó muy feo. Digamos que sería más o menos así.
Y entonces si tú te fijas en un punto por acá y trazas su recta tangente en este punto, el reflejado que andaría por acá, su recta tangente se vería más o menos así. Y lo que yo les comentaba la clase pasada, pues es que estos puntos de la forma A, B, siempre cuando reflejas, pues se convierten en puntos B, A, ¿no? O sea, se invierten estas dos coordenadas. Y entonces para esta recta tangente, la pendiente que es, digamos, si tú encuentras dos puntos para esta recta, es y2 menos y1 entre x2 menos x1. La pendiente de este lado, cuando ya reflejas, pues nuevamente como los puntos cambiarían las x por las y, pues esto te quedaría como x2 menos x1 entre y2 menos y1. O sea, esto es exactamente 1 entre m. Entonces, al reflejar una recta tangente de este lado con respecto a la recta y igual a x, la nueva pendiente te queda como 1 sobre m, que pues tiene que ver con esta ecuación a la que llegamos usando regla de la cadena. Es 1 entre la derivada de la función original. Aquí estás aplicando la derivada en el punto B, que pertenece al dominio de la inversa, y aquí en f inversa de b, que es un punto que pertenece al dominio de la función original. Entonces vamos a probar esta igualdad sin suponer que f inversa es derivable. Porque pues hasta ahora, partiendo de la derivabilidad de f, pues no tengo forma de llegar a que la inversa sea derivable nada más porque sí. Entonces, si fuera derivable, ya sé que la inversa se tiene que ver de esta forma. Entonces vamos a quitar esta hipótesis. Y nuestro teorema lo que va a decir es lo siguiente. En algún lado tiene que estar aquí. Entonces tengo nuevamente que la función es inyectiva para hablar de su inversa. Tomo un punto B en el dominio de la inversa. Entonces, si yo supongo que esta derivada es distinta de cero, ya con eso voy a poder demostrar que la función es derivable, la inversa, y que su derivada se calcula como habíamos puesto antes. Este teorema le vamos a poner derivada de la función inversa. Bueno, para intentar demostrar esta igualdad, vamos a partir de nuestra definición de derivada. O sea, por definición, si yo quiero calcular la derivada de la función inversa, pues esto sería límite cuando h tiende a 0 de f inversa de b más h menos f inversa de b sobre h.
Y bueno, tal vez me ayude decir aquí, bueno, el punto B es cualquiera en la imagen del intervalo, pero vamos a llamar A al elemento del intervalo tal que f de A es igual a B, o sea, al punto de donde viene la B. Y entonces, igual que en otras ocasiones, pues, esto significa que A es f inversa de B. Entonces tengo esta igualdad. Esta parte yo ya sé que es A. Y el f inversa de B más H, también quiero verlo en términos de la A. Y pues yo digo que sí se puede. Porque si tienes que A va a dar a cierto punto B, pues cuando tú tomas B más H, ya sea que esté aquí arriba o abajo, dependiendo de si H es positivo o negativo, pues este B más H no puede venir del mismo A, porque pues la función es, bueno, por ser una función, pues este A nada más va a dar a B. Entonces tiene que venir de otro número. De otro número que le vamos a llamar A más K. Donde está K, pues sería lo que te tienes que mover, ya sea a la izquierda o a la derecha para llegar acá. Entonces, para cada H distinta de 0, que son las que estamos tomando el límite, pues este F inversa pues tiene que venir de alguien, ¿no? Que no puede ser el A, ya dijimos, porque A no puede ir a dos puntos distintos al mismo tiempo. O sea, como B más H pues es distinto de B, entonces F inversa de B más H pues tiene que ser diferente de F inversa de B, que es A. Y entonces, al ser este número distinto de A, tiene que venir de alguien que le puedes llamar A más K. O sea, existe K que forzosamente debe ser distinta de 0, tal que F inversa de B más H es igual a A más K. ¿Cómo encuentras esta K? Pues simplemente defines K igual a la resta de estas dos cosas, ¿no? Pues ya sabemos que es distinta de 0. Y entonces, como A más K es F inversa de B más H, esto lo estamos haciendo para cada H, encuentras una K, pues tendríamos que B más H es F de A más K. Y bueno, para sustituir aquí también la H, pues vamos a despejarla. Tendríamos que H es F de A más K menos B. Y si quiero ponerlo todo en términos de la F, pues B es F de A.
Entonces, la h vale exactamente esto. La f inversa de b más h es a más k. Vamos a sustituir todo lo que tenemos hasta el momento. Entonces, de aquí nos quedaría que el límite con el que estábamos comenzando es límite cuando h tiende a 0 de a más k menos f inversa de b, que se llama a, entre h, que h es todo esto, entonces, bueno, ya cancelas la k. Si cancelas esta a de arriba, pues esta k la voy a pasar al denominador. Entonces quedaría f de a más k menos f de a y todo dividido entre k. Y bueno, aquí podríamos decir, pues ya desapareció la h, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con respecto al límite? Bueno, aquí hay que recordar que k depende de h, ¿no? O sea, lo que tengo hasta el momento no es una función constante, porque para cada h estamos definiendo la k. Ahora lo que quiero hacer es, pues, cambiar, en lugar de poner límite cuando h tiende a 0, pues ver qué pasa con la k. Vamos a hacer un cambio aquí de variable en el límite. Bueno, la k la tenemos definida así. Entonces k es f inversa de b más h menos a, que a es f inversa de b. Entonces así es como está definida la k. ¿Y ahora qué pasa cuando h tiende a 0? Pues si yo calculo el límite cuando h tiende a 0 de esta resta, algo que ya acabamos de probar, pues es que si la función f es continua, entonces la función inversa también va a ser continua. Entonces, como yo ya estoy suponiendo que f es derivable, sí va a ser continua también. Pues hay que recordar que derivabilidad implica continuidad. Entonces, como f es derivable por hipótesis en f inversa de b, pues entonces f es continua y por lo tanto la inversa también va a ser continua.
Y entonces, como la inversa es continua en B, pues significa que el límite cuando h tiende a 0 de f de b más h, pues va a ser f inversa de b. O lo que es lo mismo, pues el límite de toda esta diferencia va a ser 0. Entonces la continuidad pues me garantiza que cuando h tiende a 0, la k también tiende a 0. Y entonces en este límite donde nos habíamos quedado, pues esto lo podemos poner como límite cuando k tiende a 0 de 1 entre f de a más k menos f de a, todo dividido entre k. Y esta de aquí abajo, el límite del denominador, pues ya es la definición de la derivada en a. Entonces esto te quedaría como 1 entre f' de a. Y finalmente, pues, hay que recordar que es f inversa de b. Y con eso, pues ya estaríamos llegando a la ecuación buscada. Que la derivada de la inversa, pues yo la puedo calcular en términos de la derivada de la función original. Lo único que tengo que hacer es fijarme en la preimagen de este punto y ahí calcular la derivada en el denominador. Entonces, bueno, ahorita vamos a hacer ejemplos de esto, que es muy importante. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Puede volver a explicar desde f inversa es continua en B? Por favor. Ajá, la continuidad de la función inversa en b. Bueno, la continuidad de una función en general, pues la puedes ver con varias igualdades. Entonces esto, pues puedes escribirlo como que el límite cuando x tiende a b de f inversa de x es f inversa de b. Es como la ecuación que ponemos normalmente de continuidad con respecto a límites. Pero otra es en términos de cuando h tiende a 0. Que de hecho, bueno, nosotros probamos que estos dos límites, el que está aquí a la izquierda y el de abajo, son iguales. O sea, porque cuando h tiende a 0, pues esta variable de adentro tiende a b. Entonces, si la función es continua en b, pues esto, que es el mismo límite de arriba, cuando h tiende a 0 debe ser f inversa de b. Es otra ecuación con la que se puede ver la continuidad en términos de esta h que tiende a 0. Entonces,
como este límite pues, es f inversa de b y la otra parte pues es constante, pues la diferencia te quedaría 0. Entonces lo que estamos diciendo es que si h tiende a 0, la continuidad de la inversa pues te garantiza que todo este número también tiende a 0, es decir, que la k que depende de h también va a tender a 0. Y entonces, bueno, aquí en el límite donde nos habíamos quedado, si h tiende a 0, la k va a tender a 0. Y pues el límite de arriba es 1, es constante. El límite de abajo pues es justo la definición de la derivada, pero ya de la función f. Este paso de cambiar el límite cuando h tiende a 0 a cuando k tiende a 0, pues también se podría hacer así súper formal. O sea, lo único que tendríamos que hacer es, como decir, en el límite original, si h yo lo puedo hacer menor que cierto delta 1, pues que la k tienda a 0 significa que este valor absoluto de k también lo puedo hacer pequeño. O sea, esta implicación sería como el equivalente de este de arriba. Y de aquí ya me pasaría a decir que este cociente, como la función ya estoy suponiendo que sí es derivable, la función original, sí es menor que epsilon. O sea, este paso también se puede escribir con todo detalle usando epsilon y delta. Pero entonces aquí sí puedo poner la derivada porque mi hipótesis me decía que f' sí es derivable en A, porque A es f inversa de B. Y además es distinto de 0, entonces sí tiene sentido que deje esto en el denominador. O sea, este límite sí existe. Vale, gracias. Sí, entonces aquí pues ya no escribimos esta parte, bueno, este paso con epsilon y delta, pero les repito, se podría hacer, que la idea sería, si yo puedo hacer h menor que cierto delta, o sea, cuando h tiende a 0, que es lo que aparecería en mi definición de límite, pues entonces la k también la puedo hacer suficientemente pequeña. Y si la k es menor que algún número en valor absoluto, o sea, lo de que tiende a 0, pues entonces esto va a tender a la derivada de la función original f. Entonces con eso ya tendría que la función inversa sí va a ser derivable en el punto B. Y la manera en que se calcula esta derivada es 1 entre la derivada de f, pero evaluada en la preimagen de B. ¿Tienen alguna otra pregunta de esta prueba?
Bueno, vamos a intentar utilizar esta ecuación que acabamos de obtener para calcular algunas derivadas importantes. El primero que vamos a ver tiene que ver con las potencias de X. O sea, lo que nosotros hemos visto, que ya probamos, es que si f de x es igual a x a la n, con n en z, pues entonces este f' de x, o sea, la derivada, se podía calcular así, al menos para x es distinta de 0. ¿No? Porque si x es igual a 0, pues ahí tienes algunos casos en los que pues, tendrías que elevar 0 a un exponente negativo. Pero nosotros, bueno, verificamos esta igualdad para los enteros y hasta ahí nos quedamos. Dijimos que para exponente irracional, pues todavía no tenemos ni siquiera definido qué significa elevar al exponente irracional, entonces, pues no tiene caso hablar de la derivada de esa función. Pero algo que está pendiente es con respecto a un exponente racional. Eso sí tenemos una interpretación, que es elevar a un exponente racional. Entonces vamos a ver. Primero, pues hay que calcular la derivada de f de x igual a x a la 1 entre m, digamos. ¿No? Y luego ya vamos a juntar estas dos para tener la ecuación con respecto a cualquier exponente racional. Entonces, para calcular la derivada de esta función, pues voy a utilizar lo que ya sabemos de la función inversa. Entonces, esta vamos a llamarle g. Entonces, vamos a poner sea f de x igual a x a la m. Con x mayor o igual a 0, si m es par, y x en R, si m es impar. Esto lo ponemos así porque si m es par, pues hay que recordar que pues ahí la función ya no va a ser inyectiva en todos los reales, pero puedes restringir este dominio. Si es impar, pues la función va a ser inyectiva en todo R. Entonces, pues esta función ya sería inyectiva con estos dominios. F es inyectiva y f inversa de x, pues se calcularía como x a la 1 entre m. O lo que es lo mismo, pues lo que llamamos g de x. ¿No? Entonces quiero calcular la derivada de la función inversa. Entonces esto es g de x. ¿No? Entonces g' de x, que es lo mismo que la derivada de la función inversa en un punto x,
Pues esto se calcularía como 1 entre f', pero evaluada en f inversa. Y bueno, nuestra única hipótesis de cuándo podemos hacer esto es que esta derivada, o sea, el número que está aquí abajo sea distinto de cero. Entonces, con eso no hay mucho problema porque pues si te llega a quedar cero, pues era porque en realidad la función no es derivable, que es lo que nos decía el teorema anterior. Y si te queda algo distinto de cero, ya utilizas directamente esta ecuación. Entonces, como que ahí no hay mucho riesgo de confundirnos. Si te queda división entre cero, no era derivable. Y si te queda división entre algo distinto de cero, pues esa es la derivada y ya. Entonces vamos a ver qué nos queda aquí, siguiendo la ecuación que teníamos arriba. Entonces, f inversa de x es x a la 1 entre m. Y finalmente la derivada de, x, de f se calcula así. Entonces esto sería m por x, que en lugar de x pues sería todo esto, elevado a la m menos 1. Y bueno, todo esto es lo que quedaba en el denominador. Entonces esta sería la derivada de la g. Y bueno, ya nada más vamos a intentar simplificarlo. Esto nos quedaría como 1 entre m por x a la m menos 1 entre m. Que lo puedes escribir como 1 entre m por x a la 1 menos 1 entre m. Y ya finalmente, pues este 1 entre m, que es una constante, lo podemos dejar así. Y si la x la pasas al numerador, cambiarías el exponente de signo. Entonces esto te quedaría como 1 entre m menos 1. Y bueno, todo esto lo puedes hacer siempre y cuando pues x sea distinto de 0. Entonces a lo que estamos llegando es a que si g de x es x a la 1 entre m, pues se sigue valiendo la regla de multiplicar por el exponente y restarle 1 después. Entonces esta ecuación, esta derivada, la estamos calculando a partir de nuestro teorema de la función inversa. Y bueno, lo que sigue es que vamos a combinar esto con, bueno, la derivada de x a la 1 entre m con la derivada de x a la n, para ya tener la derivada de cualquier función x elevado a un exponente racional. Entonces, de esta primera parte, ¿alguna duda que tengan?
Bueno, vamos a intentar hacerlo de x a la n entre m. Ponerle h de x igual a x a la n entre m. Bueno, para utilizar lo que ya probamos, pues esto lo podemos ver como una composición. Esto sería x a la 1 entre m y todo elevado a la n, por ejemplo. Y entonces podemos derivar usando regla de la cadena. Entonces la derivada nos quedaría como, primero es derivar la función de afuera, que es n por x a la 1 entre m, todo elevado a la n menos 1, por la derivada de la función de adentro, que es la que acabamos de calcular. Y bueno, lo que quedaría es simplificar esta parte. Entonces, puedes primero pues, juntar estos dos. Tendrías n sobre m y las x. Pero bueno, aquí es x a la n entre m menos 1 entre m. Y el otro exponente, bueno, la otra x, te queda así. Entonces a la hora de sumar los exponentes, pues el 1 entre m se cancela. Ya te quedaría n sobre m menos 1. Y entonces pues ya con eso concluimos que esta regla del exponente pues ya se demostró para cualquier exponente racional. Y nuevamente aquí pues hay que considerar que en muchos casos pues sería con x distinto de 0 si alfa menos 1 es negativo. Y bueno, hasta aquí es donde podemos llegar con respecto a las potencias, por lo que ya hemos comentado varias veces de los exponentes irracionales, ¿no? Entonces es una primera aplicación que podemos dar de esta derivada de la función inversa. ¿Alguna duda que tengan de aquí?
Creo que no, profe, todo bien. Bueno, vamos a ver ya para terminar un ejemplo con respecto a las funciones trigonométricas. Entonces vas a considerar la función seno, pero no definida en todos los reales, sino en un intervalo pues, más pequeño donde sea inyectiva. Por ejemplo, vamos a poner en el intervalo abierto menos pi medios, bueno, primero en el intervalo cerrado, menos pi medios a pi medios, y contradominio menos 1, 1. Entonces ahí se está considerando, ay, queda muy feo esto, solo pues, digamos, esta parte de la gráfica de seno, donde la función sí es inyectiva. Entonces a la función seno inversa, que iría de menos 1, 1 a menos pi sobre 2, pi sobre 2, pues también se le conoce como arcoseno. Y pues vamos a calcular su derivada. Entonces la ecuación que tenemos que usar es esta de f' evaluada en f inversa de b. Entonces la función arcoseno, la inversa de seno, su derivada en un punto x, pues según este teorema, estaría dada por 1 entre la derivada de seno evaluada en arcoseno de x. Derivada de seno, pues es coseno. Entonces aquí quedaría coseno de arcoseno. Que hay que recordar que esta arcoseno pues es la inversa del seno. Entonces aquí lo que se puede hacer pues es, recordando que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es 1. Si tú despejas coseno de aquí, pues te quedaría que es raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado. Y aquí se toma la raíz positiva porque en el intervalo donde estamos el coseno es positivo. Entonces aquí coseno de x es mayor que 0, mayor o igual en este dominio. Y ya finalmente seno con su función inversa pues se cancela.
Y nos quedaría nada más 1 entre raíz de 1 menos x al cuadrado. Este cuadrado pues no se cancela. Entonces esa sería la derivada. Siempre y cuando el denominador sea distinto de 0. Y bueno, ¿dónde se hace 0? Pues cuando x es 1 y menos 1. Con respecto a esto, bueno, cuando x es 1, pues es aquí arriba. Cuando x es menos 1 sería aquí abajo. Y pues tiene que ver con lo que habíamos mencionado, de que en estos puntos la función original seno tendría derivada 0 porque tienes tangente horizontal. Entonces, si x es distinto de 1 y de menos 1, o sea, si estás en el intervalo abierto, ahí sí se puede calcular la derivada y está dada de esta forma. Y bueno, algo similar se podría hacer con las demás funciones trigonométricas. Entonces hay un ejercicio en su guía donde se les pide calcular derivadas de distintas funciones inversas de las trigonométricas. Entonces igual y el lunes comentamos un poco más sobre esto, pero pues el cálculo de las derivadas ya les correspondería a ustedes. Profe, una pregunta. ¿Cómo pasó del coseno del largo coseno de X a lo siguiente? Porque usando esta identidad, coseno de teta, pues te quedaría como más menos raíz de 1 menos seno cuadrado. Si Ah, despejas, ¿no? ya. Y aquí, bueno, se toma el signo positivo porque en este intervalo el coseno es mayor o igual a 0. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan?